Hola amigos, en esta oportunidad vamos a continuar con el tema anterior. Si recuerdan, el tema fue la importancia de la cruz. Para este momento el tema de reflexión es los efectos de la obra de Cristo en la cruz, tal como ustedes lo ven en la pantalla. La obra de Jesucristo en la cruz, dice la Biblia, que fue hecha una vez y para siempre. A diferencia de los gobernantes, de los presidentes en cada periodo, ellos hacen muchas obras. Estas obras son adecuadas al momento, a la necesidad. Luego vienen otros gobernantes y hacen otras obras y las primeras van quedando y se van renovando las obras porque el mundo va cambiando, son necesarios esos cambios. Mas, sin embargo, con respecto a la obra de Cristo en la cruz, no hay necesidad de cambios porque Él hizo esta obra en la cruz, este sacrificio, una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Y para la reflexión de este tema vamos a ir a la carta a los Efesios, cuando Pablo escribe en el capítulo 2 y dice a la iglesia de Éfeso, y para mucha gente en este tiempo también: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, y sin Dios en el mundo. En el siguiente versículo, en el verso 14, dice: porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El verso 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los efectos de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a ver tres efectos. El primer efecto que produce la obra de Jesucristo en la cruz es paz con Dios. Ese es el primer efecto, produce paz con Dios. En Efesios 2:12, el verso que hemos leído hace un momentito, dice el texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos está diciendo que nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios en este mundo, sin esperanza. ¿Y por qué sin Dios? Porque estábamos separados, alejados de Dios. ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios? Es el pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Es por eso que existen muchas religiones en nuestros tiempos y siempre lo han existido. La religión es una palabra que viene del latín religare, es decir, todo lo que el hombre hace por acercarse a Dios, por agradar a Dios. Y las religiones son eso: intentos, esfuerzos, obras de los hombres para alcanzar a Dios. Cuando la Biblia nos enseña que el cristianismo es lo opuesto, es lo que Dios ha hecho por alcanzar al hombre, por salvar al hombre. Son direcciones diferentes, opuestas. Entonces, el hombre está separado de Dios, el hombre está sin Dios. Y el hombre siempre está intentando hacer cosas por agradar a Dios. Recordemos cuando Jesús tiene ese encuentro con el joven rico y le dice, este joven le dice a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué cosa tengo que hacer? Este joven conocía las Escrituras, guardaba las Escrituras, pero la conocía en forma intelectual y su obediencia era más religiosa que otra cosa, porque no conocía a Dios, no tenía comunión con Dios. ¿Qué haré? Todo lo que él había hecho, su moralidad, sus principios, no alcanzaban para tener relación y comunión con Dios. Entonces, ¿qué haré? Cuando Pedro hace su primer mensaje en Hechos capítulo 2, después de predicar la obra de Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz,
La gente dice que se compungieron de corazón, y en Hechos 2:37, el texto de abajo dice, la multitud le preguntó a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, hay siempre un intento del hombre de hacer algo por alcanzar a Dios, pero no hay nada que hacer. Cristo ya hizo la obra. Estábamos sin paz y sin Dios, sin esperanza en este mundo, y lo que leímos en Efesios dice que ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos acepta, pero nos acepta no por nuestras obras, no por lo que hagamos. Veamos lo que dice Efesios 1:6. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, la única obra que Dios acepta para que nosotros podamos acercarnos a Él es la obra de Jesucristo. Somos aceptados en el amado, en el Hijo, no en nuestras propias obras, porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, lo primero que produce la muerte de Jesucristo en la cruz es la paz con Dios. Pablo, en la carta a los Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, justicia. Somos justificados por la fe. Es decir, Dios no nos hace justos, Dios nos declara justos, y nos declara justos por medio de Jesucristo. Dice, somos justificados por la fe, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz sin justicia. Isaías 32:17 dice que el efecto de la justicia es la paz. No puede haber paz con Dios si no se cumple la justicia. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra justicia. Él cumplió la justicia. Entonces Dios nos declara justos por Jesucristo y somos aceptados en Él. Entonces el primer efecto de la obra de Cristo en la cruz es que produce paz con Dios. Recuerden, no hay paz sin justicia. Y la justicia la cumple Jesucristo por nosotros. Veamos el segundo efecto de la obra de Jesucristo en la cruz. La obra de la cruz produce paz. Produce paz en uno mismo. Entonces, este es algo que tenemos que ver. Efesios 2:12, el texto que leímos al inicio, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los judíos esperaban al Mesías, pero un Mesías rey, un Mesías triunfador, no un Mesías siervo descrito en Isaías 53. Entonces es por eso que los judíos querían hacerle rey a Jesús. Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Pero Jesús no venía a libertar a los judíos del Imperio Romano. Jesús venía a libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, de aquello que nos separaba de Dios. Y es el pecado que nos quita la paz dentro de uno, la paz con uno mismo, la paz con Dios. Es el pecado que nos separa de Dios. Y este es el origen de tantos problemas que el hombre tiene. La gente busca la paz de diferentes maneras, a través de diversiones, del cine, de mucho trabajo, de dinero, de vicios, de alcohol, de actividades, una serie de actividades. Se mete en un ritmo infrenable de activismo buscando la paz. Pero el hombre sin Cristo es como un barril sin fondo, donde uno va echando cosas, pero nunca se llena, nunca está satisfecho. Siempre quiere y quiere más, nunca puede tener esa paz que tanto anhela. La busca en las pastillas, en las drogas y en muchas cosas, pero no hay esa paz. Dice el texto en Efesios 2:14, el siguiente versículo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Está hablando de la paz de dos pueblos, pero también es nuestra paz, es la paz que nosotros necesitamos. Por eso es algo que la gente no conocía, la gente no entendía. Pablo, cuando escribe a los colosenses, nos va a dar un poco más de claridad. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria. Misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado. Y a Pablo le fue revelado ese ministerio que a través de los siglos nadie conocía. Este misterio ha sido manifestado, es Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. Cristo dentro de nosotros, la esperanza y gloria. El mundo estaba sin paz, sin Dios, sin esperanza, leíamos en Efesios. Ahora nos dice que la esperanza de este mundo es Cristo en nosotros. Y es por eso que cuando Cristo está en nosotros, Él nos dice, el mismo Señor en Juan 14, nos dice en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo. Mi paz, dice, mi paz os doy. Pero mi paz no es como el mundo la da. Hay dos tipos de paz. La paz que el mundo te da se sostiene en base a las cosas que tú posees. Y tus posesiones son temporales. Como dice la palabra del Señor Timoteo, las riquezas son inciertas. Cuando tú tienes un trabajo, tienes salud, tienes familia, tienes dinero, tienes salud, entonces te sientes tranquilo, te sientes en paz, tienes todas las cosas en orden. Pero esas cosas muchas veces, esta epidemia del coronavirus, miren, ha desestabilizado a mucha gente. Negocios que quiebran, gente sin trabajo, gente sin recursos, y de repente viene el desbalance, viene el desequilibrio. Es la paz que el mundo da. Pero la paz que Jesús da, dice, no es como el mundo la da. Recordemos cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar el mar de Galilea. Jesús les había repetido una y otra vez a sus discípulos, como veíamos en el mensaje anterior, que era necesario para él padecer, morir y resucitar. Él había venido a morir en una cruz. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar el mar, a medianoche se levanta una tormenta, un viento contrario, de tal forma que los apóstoles, que eran pescadores y conocían el mar de Galilea, llenos de miedo, despierta a Jesús. Jesús estaba durmiendo en medio de esa tormenta. Y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que vamos a morir? Jesús descansaba en medio de la tormenta. ¿Y saben por qué descansaba? Porque Jesús sabía que había venido a morir en la cruz, no en un naufragio, no un accidente marítimo. Jesús sabía que iba a morir en la cruz, que la voluntad de Dios se iba a cumplir, por eso que él podía descansar. Esa es la paz que Jesús ofrece, la paz en medio de la tormenta, la paz en medio de la adversidad, la paz en medio de la dificultad. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. O sea, mi paz no depende de si tengo mucho o si tengo poco. Sé vivir en la escasez y en la abundancia. Esa es la paz que Jesús da. No está sujeta a las circunstancias que nos rodean. Es la presencia de Él en medio de los problemas. En Juan 16:33 dice el texto de abajo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, dice Jesús, en Él tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo, va a venir aflicción, va a venir adversidades. Es un hecho. No nos engaña Jesús nunca, de ninguna manera. Pero estas cosas les he hablado para que en mí, en Él tenemos paz. En medio de las aflicciones, en medio de las adversidades. Dos cosas. Paz con Dios y paz de Dios. Es necesario primero paz con Dios. Y cuando hay paz con Dios, podemos tener la paz de Dios. Pero hay un tercer efecto de la obra de Jesucristo en la cruz, como lo vemos ahí. La obra de la cruz produce paz con los demás. Efesios 2:14, veíamos en el texto, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay dos pueblos, los judíos y los gentiles. Todo aquel que no era judío era considerado gentil, y los judíos trataban con desprecio a los gentiles. Y había una pugna entre ellos. Había un rechazo de los judíos por los gentiles. No podían ver. Los judíos tenían el privilegio de haber recibido la ley, los profetas, los patriarcas, el arca, la palabra de Dios. Era un pueblo privilegiado que Dios había escogido, pero este pueblo rechazó al Mesías. Este pueblo falló en cumplir la misión que Dios le había dado, de ser luz a las naciones.
Y Jesús dijo, a vosotros les he quitado el reino y le he dado a los gentiles. Pero la obra de Cristo quiere incluir a todos. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los dos, hizo uno. Derribó la pared intermedia de la separación. Abolió en su carne las enemistades. Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en tradiciones, normas humanas, Él las abole para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Miren lo que está encerrado en círculos. Él es nuestra paz. En su carne, en sí mismo. La paz entre dos pueblos, entre dos personas, en un matrimonio, en una familia, en un grupo laboral, en cualquier grupo de cualquier índole, en una nación, entre naciones, es posible solamente en Jesucristo. Él es nuestra paz. En su carne fueron abolidas las enemistades y en sí mismo se fundan dos para ser uno. Por eso que cuando hay conflictos, problemas, separaciones, una pareja se separa de la otra, una sufre por la ausencia del otro. Lo más conveniente, antes de que la persona que se ha ido vuelva a su hogar, es mejor que primero vuelva a Dios. Porque solamente en Él, cuando Él vuelve a Dios y la otra persona está con Dios, entonces solamente en Él es posible esa reconciliación. Es posible matar las enemistades, es posible que ambos sean uno. Y esto se aplica no solamente al matrimonio, a las familias, aún en las iglesias, aún en los centros laborales, aún entre las naciones. Dice en el siguiente texto, en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es mediante la cruz reconciliar con Dios. Antes de reconciliar entre las dos partes, es necesario reconciliar primero con Dios. Esto es lo que va a sostener. La relación con Dios va a sostener esta relación. Las parejas se hacen muchos pactos, muchas promesas, hasta la muerte, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas promesas quedan en el olvido, muchas de esas promesas quedan rotas. Lo más importante, más que las promesas, más que ese pacto que hacen entre ellos, lo más importante es la relación con Dios. Porque solamente en Dios, cuando cada uno está relacionado con Dios, pueden ser reconciliados en Dios, y entonces esta relación de la pareja será sólida y será fuerte porque se sostiene en una relación con Dios. Y dice, y el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 3:3 dice aquí el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que los judíos no entendían y estaba oculto a ellos, y le es revelado a Pablo, y Pablo lo da a conocer, que el misterio, dice el verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos igualmente que ellos y miembros de un mismo cuerpo. En la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, tanto los unos como los otros pueden ser uno, pueden ser coherederos, pueden ser miembros de un mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Solamente el misterio escondido es la iglesia, que no se veía en el Antiguo Testamento. Y es en la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde ambos pueblos pueden ser uno, donde se puede lograr la reconciliación con Dios. Pablo escribe en Gálatas, habían 3 hombres amigos de Jesús, íntimos, Jacobo, Cefas, llamado Pedro, y Juan. Y cuando se acercan a
Pablo, recuerdan, era perseguidor de la iglesia, enviaba a la cárcel a los cristianos. Luego de que él tiene su encuentro con Jesús, las cosas cambian, dice Gálatas 9, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Pablo y a Bernabé, la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos, es decir. 3 hombres íntimos, Jesús los llevó, estuvo en el monte de la transfiguración, en el monte de los olivos, en muchos milagros. Jesús jaló a los 3 nada más, eran compañeros de Jesús, 3 años vivieron con Jesús. Pablo, de perseguidor, se encuentra en el otro bando. Pablo perseguía a los cristianos. Los 3 eran judíos, Pedro, Jacobo y Juan eran judíos. En cambio, Pablo había nacido en Tarso, lo que es actualmente Turquía, en la provincia romana de Cilicia. Y Bernabé era levita, de la tribu de Levi, pero había nacido en Chipre. Ambos de nacimiento fuera de Israel. Sin embargo, en Jesucristo, ambos forman parte del mismo equipo y se dan la mano en señal de compañerismo. Y acá hay una gran bendición. Diferentes, pero uno. Es la unidad en la diversidad. 2 grupos de personas aquí vemos, Pedro, Jacobo y Juan, y Pablo y Bernabé. Miembros de un mismo equipo, con una misma misión. Son diferentes, actúan de forma diferente, tienen diferentes ministerios, porque unos van a los judíos y otros van a los gentiles, pero son miembros de un mismo equipo, de un mismo cuerpo, con una misma misión, la misión del Señor. Podemos pensar diferentes, podemos tener conceptos diferentes, podemos tener formas diferentes. La Biblia dice que Pedro y los apóstoles no salieron de Jerusalén en la persecución. Bernabé se halla en Antioquía en la persecución. Pedro, cuando escribe su carta, escribe a los expatriados, a los que están expatriados. Pablo y Bernabé recorrieron muchas ciudades. Pablo especialmente recorrió todo el mundo conocido. 2 formas de ministerio diferentes, pero ambos un mismo equipo. La unidad en la diversidad. La obra de Jesucristo en la cruz es que trae paz con los demás. Y para terminar, ¿qué es necesario para esa paz? Jesús logra esa paz entre los 2, pero es necesario, Pablo escribe en Efesios 4:31, hay que quitar ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y en lugar de eso, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, es posible la obra de Cristo que se aplique para reconciliar unos con otros. Pero hay que quitar toda amargura, todo resentimiento, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, hablar mal a los unos de los otros. Por el contrario, nos dice que seamos benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros y tomando el ejemplo del perdón de Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos perdonar si es que conocemos el perdón de Cristo. Si tú no puedes perdonar a alguien es porque todavía no conoces el perdón de Cristo. Pero el día que tú conozcas el perdón de Cristo, el Señor te capacita para poder quitar ese enojo, esa ira y poder perdonar a los que te hicieron daño. El resumen de la obra de Cristo en la cruz: 3 cosas: paz con Dios, paz de Dios en uno y paz con los demás. Lo primero es lo más importante: poder reconciliarte con Dios, paz con Dios. Eso te capacita para que tengas la paz de Dios en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de tormentas. La paz de Dios, sea cual sea tu situación. Y esto luego te capacita para que puedas tener paz con otros. Y esto se aplica al matrimonio, a la familia, a la iglesia, al centro laboral, entre naciones, en diferentes grupos. Es posible, pero en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz. Y yo te animo, a ti que aún estás sin Dios, sin esperanza, a que esta obra de Cristo en la cruz se aplique a tu vida, te produzca paz con Dios. Y para ello tienes que arrepentirte de tus pecados, dejar de vivir fuera de la presencia de Dios, es decir, que Dios no esté ausente en tu vida,
que ahora tú puedas seguir al Señor, puedas oír, puedas arrepentirte de tus pecados y Cristo te perdonará y serás justificado y entonces tendrás paz para con Dios. Los resultados, tendrás la paz de Dios y la paz con los demás. Que el Señor bendiga tu vida.